América Latina. Provengo de la sempiterna lucha por dinero, del deseo de superación al irse al extranjero con el sueño de sacar a la familia del gueto y de comprarte las Jordan que tus papás nunca pudieron, de la desigualdad de clases del suelo hasta el cielo, del abuso del patrón a los derechos del obrero, de la fuerte migración hacia los grandes vivideros por la industrialización después del auge petrolero. Provengo de una sociedad patética, donde todos portamos nuestra mierda natural y comemos la estética, donde las balas tienen a la población histérica. En pocas palabras, vengo de Latinoamérica. Naturaleza social. Son las cosas que están ya compuestas y no fueron modificadas o creadas por el ser humano. Es la característica propia de cada ser. Dentro del continente se encontraban las tres grandes razas del mundo: negra, blanca y amarilla, conformada por los indios, mejor conocidos como pieles rojas. Una fusión que en prácticamente ningún otro lugar se había visto. Ninguna de ellas fue capaz de eliminar, o al menos intentar eliminar, a las demás razas, debido a que las tres razas tenían un peso muy importante dentro de las civilizaciones, además de ser poderosas. Una de estas razas, y que quizá de primera instancia no se considerara así, era la raza negra, la raza que proporcionaba la fuerza de trabajo en la mayoría de las civilizaciones, tanto en América Latina como Europa. Gracias a este trabajo se produjo el café, el azúcar y minerales como oro y plata. Sin embargo, el trato que se le daba era de lo peor, sin ningún privilegio, sufriendo de grandes abusos en su mayoría por la raza blanca, que era la que dominaba en esa época. El petróleo es el principal combustible de cuantos ponen en marcha al mundo contemporáneo. Una materia prima de creciente importancia para la industria química y el material estratégico primordial para las actividades militares. Ningún otro imán atrae tanto como el oro negro a los capitales extranjeros, ni existe otra fuente de tan fabulosas ganancias. El petróleo es la riqueza más monopolizada en todo el sistema capitalista. Con el petróleo ocurre, como ocurre con el café o con la carne, que los países ricos ganan mucho más por tomarse el trabajo de consumirlo que los países pobres por producirlo. Uno de los países más afectados por esta situación a través de los años ha sido Venezuela. De Venezuela provenía casi la mitad de las ganancias de los capitales norteamericanos. Dentro de este también se pueden mencionar la variedad de tierras fértiles que existen dentro de Latinoamérica. Por ejemplo, el azúcar, recurso que en aquella época era muy codiciado en Europa y en Latinoamérica, y al descubrir que se daba muy bien en dicho territorio, el recurso se comenzó a explotar de manera abundante, y gracias a estas ganancias se podían financiar más expediciones. Los trabajadores de esos plantíos eran las personas de raza negra, los cuales vivían en las peores condiciones. En la actualidad, México ocupa el 6º lugar en el mundo en la producción de caña de azúcar, contando con 15 estados cañeros, y es el 7º en su consumo. El país número 1 en producción de azúcar es Brasil, dedicando el 50% de su producción al etanol. Algunos otros recursos que se encuentran en Latinoamérica son el caucho ubicado en la región del Amazonas dentro del territorio brasileño, así como también en la zona maya, el cacao en Venezuela, el tabaco en el Caribe, Centroamérica y partes de México como Veracruz, Campeche y Tabasco. También se da de buena forma el algodón en los países de Brasil, Colombia, México y el suroeste de Estados Unidos, al igual que en Nequén, en el estado de Yucatán, y una gran variedad de frutas en todo el continente americano. Espacio, meramente es la extensión que contiene la materia existente, es el espacio organizado por una sociedad, algo así como la expansión de países o lugares que son modificados o al menos conocidos en los mapas. Cuando llegaron los españoles y comenzaron la conquista, los indios empezaron a dispersarse, arrebatándoles gran parte de su cultura, imponiéndose la religión católica, modificándose su estilo de vida, así como arrebatándoles sus recursos. Sin embargo, los indios perduraron debido a que había una gran cantidad de estos. Además de sus diferentes etnias, donde se mantuvieron de mejor manera fue en el área del Amazonas, donde a los conquistadores se les dificultó entrar.
Después de las diferentes independencias en la mayoría de los países de la zona, estas tres razas, blanca, negra e india, se distribuyeron de tal forma que la amarilla en el territorio mexicano y andino convivió con algunos pertenecientes de las razas blancas. Mientras tanto, la raza negra, después de la abolición de esclavitud, se dispersó por toda Latinoamérica, en especial en el sur, en la ciudad de Sao Paulo y Río de Janeiro en Brasil, donde trabajaron con los indios en la mano de obra durante la industrialización. Y por último, la raza blanca, la cual seguía contando con uno de los privilegios más grandes, y también ocupó lugar en el sur del continente. Al paso de las convenciones y tolerancias entre las tres razas, se fue construyendo lo que es América Latina. Sin embargo, en algunas regiones sigue predominando que la raza blanca es la gobernante, y no necesariamente por el color de piel, más bien porque la gente lo cree de esa manera. En la actualidad, América Latina es conformada por distintos países divididos en 4 regiones. Dentro del Caribe se encuentran Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Grenada, Guadalupe, Haití, Jamaica, Martinica, Puerto Rico, República Dominicana, San Bartolomé, San Cristóbal, San Vicente y las Granadinas. Trinidad y Tobago también. En América Central se encuentran Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. En América del Sur están Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela. Respecto a México, se le considera como parte de América del Norte. Economías. Acá podrían ser el dinero que manejan, o cómo es que expanden su mercado, o mejoran las ganancias algunos países líderes, o los peores. América Latina se especializó en perder en todo momento desde el Renacimiento, donde los europeos se abalanzaron sobre sus riquezas y comenzaron a explotarlas lo más pronto posible. América Latina continuó esclavizada para brindar servicio a las necesidades ajenas, como fuente y reserva de petróleo y de hierro, el cobre, la carne, las frutas, el café, las materias primas y los alimentos que son enviados con destino a los países más ricos que ganan consumiéndolos, mucho más de lo que América Latina produciéndolos. Sin duda, el sistema económico que posee funciona mucho más para el mercado externo, dominante, ya que actualmente existen 60 millones de campesinos cuya fortuna reside en 25 centavos de dólar por día. El modo de producción y la estructura de clases de cada región han sido sucesivamente determinados desde afuera por su incorporación histórica al capitalismo, dejando así a Argentina, México y Brasil como sus 3 mercados potenciales. El siguiente paso para América Latina era el de comenzar a construir una economía. Todo iniciaba con la industrialización, tratando de crear un sistema que levantara al pueblo aprovechando de buena forma los recursos con los que se encontraban en los continentes, añadiendo que América Latina se encuentra con una amplia gama de recursos. Sin embargo, dicha sociedad no estaba lista para esto, debido a los diferentes conflictos que cada país o región presentaba, donde aún no se ponían de acuerdo en la forma de gobernar. La parte de América Latina que sufrió más el cambio a la industrialización y a lo que en ese momento demandaba el mundo fue Sudamérica, ya que pese a cualquier cosa tenía que producir y comenzar a vender sus productos como el azúcar, café y arroz. Sin embargo, lo vendía a un precio menor a lo establecido. Otro factor que se presentaba en América Latina dentro de la industrialización era el de la inversión extranjera, quienes realizaban estrechas alianzas con propietarios o empresarios ricos o importantes de distintas regiones, explotando las materias primas de las zonas, logrando grandes riquezas con los inversionistas extranjeros, pero dicha riqueza no era parte de la mayoría de la sociedad. Hacia 1880 comenzó para Argentina un periodo de prosperidad. Esto debido a que en el plazo de unos cuantos años se convierte en un exportador de carne y de cereales para el mercado europeo, gracias a un total de transformación de sus antiguas estructuras. Hasta 1930,
todo crece y progresa en Argentina, con mucha rapidez. Desde su población, a causa de una inmigración italiana, su producción, gracias a la regularidad de su exportación y también mejora de su equipo técnico. Todo lo anterior permitió desarrollar una industria ligera con poder de compra de los asalariados y beneficiarios de capital. Sin embargo, en este mismo año inició la crisis en un principio por lo grande que era la euforia general. Además, la guerra favoreció a todos los vendedores de materias primas. Eso retrasó un poco la decadencia de este país, pero en 1945 se produjo una enorme baja de los precios agrícolas en absolutamente todo el mercado internacional. Ese fue el punto culminante para Argentina. La economía de América del Sur presentó un aspecto doble. El primero fue un sector desarrollado de vida moderna e industrializado con exceso, pero a la vez reducido, coexistiendo de una manera crítica, con sectores arcaicos donde la vida es más sustentable. Recordemos el caso de Brasil, que comenzó tarde, en 1930, y acentuó de manera poderosa después de la guerra, y que en los años 60, los últimos 15, duplicó su producción real, al igual que el producto por habitante aumentó entre el 48 y el 58. Lo mismo pasó con Sao Paulo y Río de Janeiro, que fueron construidas a un ritmo más rápido. Aquí se fomentó la industria textil y ligera. Más tarde se generó la industria pesada, lo que aseguró su crecimiento económico. Brasil y México tienen una relación existente con los dos sectores que son el desarrollado y el sector que pertenece al margen del desarrollo, pues en ambos casos los países no tenían acceso ni a la producción, ni a la renta y mucho menos a un consumo correspondiente al mínimo vital. Mentalidades colectivas, moral, concepciones éticas y religiosas, técnicas y valores, maneras de ser, carácter, personalidades, normas de ciertas sociedades, tienen cierta influencia sobre los individuos. Nació el mito de El Dorado, un monarca bañado en oro que los indígenas inventaron para alejar a los intrusos desde Pizarro hasta Reich, quienes no tuvieron éxito alguno en su viaje por las selvas y aguas del Amazonas y el Orinoco. Las minas mexicanas de Guanajuato y Zacatecas continuaron exportando plata y oro. En México se fabrican seres humanos con mentalidades de desigualdad, desde cuestiones de arquitectura hasta cuestiones sociales. También nace la mentalidad de vivir al día. En Sudamérica se han fabricado seres humanos admirables, pobres y trabajadores. Como ejemplos están los gauchos de la Panamá de Argentina, los caboclos brasileños, campesinos y peones mexicanos. La situación central casi siempre ha sido el sacarlos de la miseria. El plan ha sido enseñarles a vivir, leer, cuidarse y volver a vivir. Ahora bien, con el paso del tiempo se creó una literatura social y rural. La realidad es que gran parte de los textos desconocen la miseria en que se vivía. Solo era una descripción de un imaginario. No lo habían vivido como tal, pero un testimonio de miseria publicado es el de la brasileña Carolina María de Jesús, que mientras vivía en los barrios de Sao Paulo, escribía en su diario. A principios de los siglos XIX, en México, los talleres especializados hacían paños, telas de algodón y lienzos. Algo similar se daba en Perú. La industria era trabajada a fuerza por los indios, ya que se encontraban encarcelados en los talleres prácticamente todo el día. En Brasil también se hacían trabajos textiles y metalúrgicos. Iniciaron en el siglo XVIII, pero las importaciones extranjeras, especialmente de España e Inglaterra, hicieron que prosperara. Los puertos de América Latina, famosos por sus riquezas del suelo y subsuelo, que han sido extraídos con destinos a los lugares con mayor poder, eran conocidos por las conquistas y denominaciones que les hacían. Con el paso de los años la fortuna no ha estado tan presente. Tal es el caso de Bolivia, en el que en muchas viviendas no hay baños. Las letrinas son pequeños cobertizos públicos tapados de inmundicia y moscas.
la gente prefiere los cenizales, baldíos abiertos, donde al menos circula el aire a pesar de la basura. También es colectivo el servicio de agua. Hay que esperar el momento en el que el agua llega y apurarse, hacer la cola, recoger el agua de la pila pública en latas de gasolina o en tinajas. La comida es muy escasa y fea. Consiste en papas, fideos, arroz, chuño, maíz molido y algo de carne dura. Crisis política, económica y social. América Latina es víctima de un enorme crecimiento biológico, del carácter arcaico de sus estructuras, de la insuficiencia de sus cuadros, de la toma de conciencia de su inferioridad. Todo habla de la gravedad de una situación difícil y dramática. América Latina no es un país subdesarrollado como tantos otros, ya que tienen plena conciencia de su retraso y su condena injusta por el mundo actual, que les deja atrás y no les permite ni da la oportunidad de alguna para alcanzarles. Para que puedan hacer de nuevo, habrá que empezar por derribar a sus dueños, país por país. América Latina es una caja de sorpresas. No se agota nunca la capacidad de asombro de esta torturada región del mundo.